¿Y si el universo nunca tuvo un principio? Desde teorías que cuestionan el Big Bang hasta misteriosas fuerzas invisibles que moldean el cosmos, cada descubrimiento desafía lo que creíamos saber. Lo que estás a punto de descubrir no solo cambiará tu forma de entender el universo, sino también tu lugar en él. Prepárate para asombrarte. ¿Cómo empezó realmente el universo? ¿Una explosión, un rebote o algo más misterioso? Todo lo que conocemos tiene un principio, ¿verdad? Así nos lo enseñaron. Todo comenzó en un punto infinitamente denso, caliente y diminuto llamado singularidad. Desde allí, en un instante casi inimaginable, nació todo lo que vemos, sentimos y conocemos. Pero, ¿y si esa versión no es del todo cierto? ¿Y si lo que hemos llamado el Big Bang no fue el verdadero comienzo? Estas preguntas son suficientes para desestabilizar cualquier creencia firme que tengamos sobre el cosmos, pero también para abrir un portal hacia lo desconocido. Hace casi un siglo, los científicos propusieron la idea de que el universo surgió de una explosión cósmica. La energía, la materia y el tiempo mismo se dispararon hacia afuera, formando lo que con los siglos se convertiría en galaxias, estrellas y planetas como el nuestro. Este evento, que ocurrió hace más de 13.800 millones de años, se conoce como el Big Bang. Pero lo más asombroso de esta historia es que, a pesar de todo lo que creemos saber, la idea del Big Bang sigue llena de misterios. Porque aunque parezca paradójico, no se trató de una explosión. Fue algo mucho más complejo. Una expansión rápida y furiosa de espacio-tiempo que ocurrió en un periodo tan breve que desafía nuestra capacidad de comprenderlo. Pero aquí es donde la ciencia comienza a tambalearse. Mientras observamos los cielos con herramientas cada vez más avanzadas, como el poderoso telescopio James Webb, las evidencias parecen contarnos otra historia. Por ejemplo, si el Big Bang fue realmente el inicio de todo, ¿cómo explicamos que el universo que observamos hoy parece haber existido antes? Algunos físicos sugieren algo radical, que el universo, en lugar de empezar, simplemente rebotó. Sí, como si la expansión que vemos hoy fuera la continuación de un ciclo eterno de contracciones y expansiones. Además, durante ese primer suspiro cósmico, cuando el espacio se inflaba con furia y las temperaturas alcanzaban niveles imposibles de imaginar, no había partículas, ni luz, ni siquiera átomos. Era un mar de energía pura, fluctuando de forma caótica. En un abrir y cerrar de ojos, estas fluctuaciones dieron forma a los primeros instantes del universo, tal y como lo conocemos. Pero ¿cómo podemos estar tan seguros de lo que ocurrió hace tanto tiempo, si nunca estuvimos allí? La clave está en las marcas que dejaron ese instante. Las microondas cósmicas. Este resplandor que aún hoy podemos detectar nos habla de esos momentos iniciales, como una fotografía del universo recién nacido. Pero lo que muchos no saben es que esa fotografía está llena de anomalías, pequeñas inconsistencias que los cosmólogos todavía no han logrado explicar. Algunas regiones del cielo parecen más calientes que otras, y la expansión del universo no siempre coincide con lo que debería ser. ¿Qué estamos pasando por alto? Mientras los científicos debaten, surge una pregunta inquietante. Si el universo no empezó con el Big Bang, ¿qué vino antes? Este dilema no solo desafía nuestra comprensión del cosmos, sino también nuestra capacidad de imaginar un tiempo sin principio. Y mientras tratamos de responder, emerge un nuevo misterio, tan fascinante como perturbador. Si quieres saber qué teorías desafiaron al Big Bang y cómo éstas podrían reescribir la historia del cosmos, acompáñame a descubrirlo. Porque lo que viene a continuación no solo cambiará lo que sabes, sino también cómo lo ves. El Big Bang no fue el principio. ¿Y si el universo no tiene inicio ni fin? Cuando nos dijeron que todo comenzó con el Big Bang, aceptamos esa idea como la verdad absoluta. Pero, ¿y si no fue así? ¿Y si el Big Bang es solo un capítulo más en un ciclo eterno de expansión y contracción? Esta posibilidad, aunque desconcertante, nos obliga a replantear nuestras certezas. Imagina por un momento que el universo, en lugar de nacer, simplemente ha existido siempre, oscilando entre momentos de creación y destrucción. Una idea tan antigua como audaz. Algunos científicos sugieren que antes de la gran expansión, el universo atravesó un período de contracción. Este rebote cósmico plantea que el Big Bang no fue una explosión, sino una transformación. Un cambio de rumbo cuando todo lo que existía comenzó a expandirse de nuevo, tras haber colapsado. Piensa en un corazón latiendo. Cada contracción es seguida por una expansión. Si esto es cierto, entonces el universo que habitamos es solo uno de innumerables ciclos.
Esta teoría, conocida como el modelo del universo cíclico, no es nueva. Civilizaciones antiguas ya especulaban con la idea de que el tiempo es circular, no lineal. Pero ahora, con herramientas como el telescopio James Webb, comenzamos a encontrar pistas que podrían confirmar lo que antes eran solo mitos. Algunos datos sugieren que el universo muestra signos de haber pasado por estados anteriores, como las fluctuaciones gravitacionales observadas en el fondo cósmico de microondas. Estas huellas, aunque tenues, insinúan que hubo algo antes de lo que llamamos el comienzo. Sin embargo, esta hipótesis plantea un desafío enorme: la entropía. Con cada ciclo, el desorden del universo debería aumentar hasta el punto en que ya no sea capaz de rebotar. Pero algunos modelos recientes ofrecen una solución intrigante. Sugieren que durante las expansiones el universo disipa la energía acumulada, reiniciando su estado. Así, cada ciclo comienza con una cantidad casi infinita de orden, permitiendo que el cosmos renazca una y otra vez como un ave fénix cósmico. Por otro lado, esta visión también plantea preguntas filosóficas profundas. Si el universo no tiene un inicio, ¿qué sentido tiene hablar de un final? En este modelo, el tiempo como lo entendemos deja de ser relevante. El pasado y el futuro se entrelazan en un ciclo eterno, donde cada final es un nuevo comienzo. Pero esta idea no solo desafiaba la física, también desafiaba nuestra comprensión de la misma existencia. Y aquí es donde entra la controversia. Para muchos cosmólogos, la idea de un universo eterno es incompatible con nuestras observaciones. El universo parece tener una historia, una dirección. Sin embargo, los defensores del modelo cíclico argumentan que lo que vemos es solo una parte del panorama completo. Es como intentar entender un libro leyendo solo una página. Necesitamos más datos, más pruebas. Y aquí es donde entrar en juego los nuevos avances tecnológicos. El telescopio James Webb está diseñado para observar el universo con un nivel de detalle sin precedentes, permitiéndonos mirar más allá del Big Bang, hacia lo que vino antes. Si encontramos evidencias de universos anteriores, podríamos estar ante uno de los descubrimientos más revolucionarios de la historia de la ciencia. Pero, ¿qué significaría esto para nosotros? ¿Cómo cambiaría nuestra percepción de la realidad? Mientras reflexionamos sobre estas preguntas, surge una certeza. Cada teoría, cada observación, nos acerca un paso más a comprender el misterio más grande de todos. Y aunque todavía no sabemos si el universo es cíclico o si tuvo un inicio, lo que sí sabemos es que estamos apenas comenzando a arañar la superficie de su complejidad. Ahora, ¿qué pasa si te digo que incluso esta visión cíclica podría estar equivocada? Porque lo que viene después añade aún más capas de misterio. Adelante, vamos a explorar cómo la física cuántica cambia todo lo que creíamos saber. La expansión cósmica fue mucho más rápida de lo que creíamos. El universo no solo nació, explotó en una danza de expansión que desafió la imaginación. Pero no fue ningún tipo de crecimiento. Fue algo tan colosal, tan instantáneo, que sus efectos todavía están escritos en el tejido mismo del espacio-tiempo. Este periodo, conocido como inflación cósmica, es como si en menos de un suspiro, una mota diminuta hubiera crecido hasta alcanzar proporciones inimaginables, más allá de lo que nuestra mente puede abarcar. Pero, ¿qué pasó exactamente durante esos primeros instantes? Imagínate un espacio completamente vacío, un lienzo sin materia, sin luz, sin nada excepto energía. Durante un tiempo infinitesimal, algo increíble ocurrió. Ese vacío no permaneció estático. Las leyes de la física cuántica, ese terreno donde lo diminuto se vuelve incontrolablemente extraño, provocan fluctuaciones que dieron origen a todo lo que conocemos. Y fue aquí donde el universo comenzó a expandirse exponencialmente, en una fracción de segundo, como si una chispa hubiera encendido la maquinaria más grande jamás concebida. Esta expansión no fue un movimiento suave. Las fluctuaciones en el vacío cuántico crearon pequeñas irregularidades, semillas de lo que más tarde se convertirían en las galaxias, las estrellas y, finalmente, en nosotros. Si no fuera por estas imperfecciones cuánticas, el universo sería completamente homogéneo y no habría estructuras que exploraran ni mundos que habitaran. Pero, ¿cómo sabemos esto? ¿Cómo podemos imaginar algo que ocurrió hace miles de millones de años? La clave está en la luz más antigua que podemos observar, el fondo cósmico de microondas. Este resplandor, una especie de eco del nacimiento del universo, nos muestra con una precisión impresionante esas pequeñas diferencias de temperatura que existían en el universo temprano. Esas imperfecciones son como un mapa hacia el pasado.
permitiéndonos reconstruir cómo la inflación esculpió la estructura del cosmos. Sin embargo, lo que ocurrió al final de esta etapa es igual de fascinante. La inflación no dura para siempre. Terminó de manera abrupta, liberando toda la energía acumulada en el vacío. Este proceso, conocido como recalentamiento, transformó el espacio vacío en un mar ardiente de partículas y radiación. Fue el momento en el que el universo comenzó a tomar forma, pasando de un estado de pura energía a uno donde la materia empezó a surgir. Durante este recalentamiento, la temperatura del universo subió rápidamente, pasando de casi el cero absoluto a decenas de millones de grados Kelvin en un instante. Fue una transformación dramática y definitiva. Lo que alguna vez fue un vacío oscuro y silencioso se convirtió en una explosión de luz y movimiento, una danza energética que eventualmente daría lugar a los bloques fundamentales de la materia. Pero incluso en este caos primigenio, algo extraño estaba ocurriendo. Aunque el universo estaba completamente lleno de energía, las partículas que operaron no estaban distribuidas de manera uniforme. Había regiones más densas y regiones menos densas, y estas diferencias, aunque minúsculas, determinaron dónde se formarían las primeras estrellas y galaxias. Todo lo que somos, todo lo que vemos, se forjó en ese torbellino de creación, en un espectáculo que todavía se refleja en las estructuras a gran escala del universo. Y aquí surge un dilema intrigante. Si la inflación y el recalentamiento dieron lugar a un universo tan organizado, ¿por qué hoy observamos anomalías en su estructura? ¿Por qué hay inconsistencias en las temperaturas y en la expansión que no logramos explicar? Estas preguntas son fundamentales porque podrían revelar secretos aún más profundos sobre el origen de todo. Lo que ocurrió después de esta etapa inicial nos lleva a un territorio donde las leyes de la física comienzan a resquebrajarse. La inflación cósmica no fue solo un evento aislado. Dejamos marcas que todavía estamos tratando de descifrar, y esas marcas nos llevan a considerar posibilidades que van más allá del modelo estándar del universo, posibilidades que desentrañaremos al observar las huellas de esas inconsistencias. Aquí, los límites de nuestra comprensión se vuelven más evidentes, y el universo nos invita a mirar aún más lejos, hacia las anomalías que todavía nos confunden. El universo nos dejó señales desconcertantes en su infancia. En lo profundo de la oscuridad cósmica, una señal nos observa silenciosamente, viajando a través de millas de millones de años hasta llegar a nosotros. Esta luz no es común, es un eco, un vestigio de los primeros instantes del universo, conocido como el fondo cósmico de microondas. Pero lo que debería ser un mapa perfectamente uniforme del universo temprano está lleno de anomalías que desafían nuestra comprensión. ¿Por qué hay regiones más calientes que otras? ¿Qué historia secreta nos cuenta esta luz? Para entender estas anomalías, imaginemos el universo como una gran sopa cuántica, homogénea y sin forma. Pero al observar más de cerca, descubrimos que esa uniformidad es solo aparente. En escalas microscópicas hay fluctuaciones, pequeñas variaciones de densidad y energía que, al expandirse con el universo, se convierten en las semillas de toda la estructura cósmica. Estas fluctuaciones son tan delicadas que incluso una mínima alteración podría haber cambiado para siempre el destino del cosmos. Sin embargo, el fondo cósmico de microondas, ese resplandor dejado por el Big Bang caliente, no solo nos muestra estas fluctuaciones. También revela algo perturbador. Las temperaturas promedio de sus dos hemisferios son diferentes. Esto no debería suceder si el universo hubiera comenzado de manera perfectamente simétrica. ¿Es posible que estas diferencias sean una huella de algo que ocurrió antes del Big Bang? Algunos cosmólogos piensan que estas anomalías podrían ser restos de un universo anterior, señales de un rebote que dio lugar al nuestro. Por otro lado, hay un fenómeno aún más intrigante, el efecto del lente gravitacional. La luz de este fondo cósmico interactúa con la materia oscura mientras viaja hacia nosotros, doblándose y cambiando su trayectoria. Pero cuando comparamos lo que observamos con lo que predice modelo nuestro cosmológico, las cifras no cuadran. ¿Qué nos estamos perdiendo? ¿Qué secretos guarda la materia oscura, esa sustancia invisible que representa gran parte del universo? Estas inconsistencias no son simples detalles técnicos, representan una crisis para nuestra cosmología actual, una grieta en el modelo que ha dominado durante décadas. Si el universo no se comporta como creemos, significa que nuestras teorías están incompletas. Pero lejos de ser desalentador, este desafío es una invitación a explorar nuevas posibilidades.
Un ejemplo fascinante es la teoría de la cosmología cuántica de bucles, que sugiere que el universo nunca alcanzó una singularidad infinita. Según este modelo, las fluctuaciones cuánticas del espacio-tiempo podrían explicar las diferencias observadas en el fondo cósmico del microondas. Pero esto no solo cambia nuestra percepción del pasado, también redefine lo que entendemos sobre el presente. Además, la constante de Hubble, esa medida que describe la velocidad a la que el universo se expande, parece tener valores diferentes dependiendo de cómo la calculemos. Esta discrepancia, aparentemente insignificante, tiene profundas implicaciones. Si no podemos determinar con precisión cómo se expande el universo, tampoco podemos comprender su destino final. Pero estas preguntas no son puntos finales, son el inicio de una búsqueda más profunda. La observación del fondo cósmico de microondas nos permite retroceder en el tiempo, pero no lo suficiente como para ver el comienzo absoluto. Sin embargo, estas huellas de luz nos acercan a una verdad más compleja, una donde el universo no es tan simple ni tan estático como imaginamos. Y es en estas anomalías donde quizás encontremos respuestas a las preguntas que todavía nos inquietan. Pero si creías que estas señales eran desconcertantes, espera a descubrir cómo la física cuántica propone una explicación radical. Porque lo que ocurre cuando el universo es pequeño, infinitamente denso y extremadamente caliente, nos llevará a explorar conceptos que desdibujan los límites de lo que es posible. La física cuántica podría reescribir el origen del universo. El universo en su forma más temprana desafía toda lógica. No era una masa de estrellas ni un vasto espacio oscuro. Era algo mucho más extraño. Un punto diminuto donde las leyes de la física clásica se rompían y donde la física cuántica tomaba el control absoluto. Pero lo que sucede cuando las reglas del tiempo y el espacio dejan de funcionar no solo es desconcertante, sino también revolucionario. ¿Cómo podemos siquiera imaginar un universo que no sigue las normas que conocemos? En los primeros instantes, cuando el universo tenía una escala casi indescriptible, más pequeña que un protón, las fuerzas fundamentales de la naturaleza estaban unificadas en una danza cuántica. En este entorno, el espacio y el tiempo no eran lineales ni continuos, sino fragmentados en pequeñas unidades, como los cuantos de energía. Este concepto es el núcleo de la cosmología cuántica de bucles, una teoría que propone que incluso el espacio tiene una estructura granular, hecha de diminutas partículas llamadas cuantos de gravedad. Lo más sorprendente de este modelo es que elimina la idea de una singularidad infinita. Según esta teoría, el universo nunca llegó a colapsar en un punto de densidad infinita. En cambio, cuando el espacio se contraía, llegó a un límite mínimo determinado por la escala de Planck, alrededor de una 100.000ª de millonésima de metro. En ese momento, en lugar de colapsar por completo, ocurrió algo inesperado. Una fuerza repulsiva cuántica permitió que el universo rebotara hacia afuera, marcando el inicio de su expansión actual. Este rebote cuántico no es solo una especulación teórica. Las ecuaciones ajustadas de la cosmología cuántica sugieren que cuando el universo es extremadamente pequeño, las fuerzas cuánticas dominan sobre la gravedad, evitando que todo colapse. Es como si el espacio y el tiempo, al alcanzar su límite más pequeño, fueron impulsados hacia afuera, creando lo que percibimos como el Big Bang. Pero, ¿cómo podemos probar algo tan remoto y aparentemente intangible? Una pista podría estar en el fondo cósmico de microondas, esa radiación que nos llega desde los confines del universo temprano. Las pequeñas fluctuaciones que vemos en su mapa podrían ser las huellas del rebote cuántico, señales de un universo que existió antes de nuestro. Además, ciertas anomalías, como la anisotropía hemisférica, podrían ser consistentes con este modelo. Sin embargo, este concepto plantea una idea aún más fascinante. Si el universo rebotó una vez, ¿podría haberlo hecho antes? Esto nos lleva a la posibilidad de que nuestro cosmos no sea el primero, sino solo uno de una serie infinita de universos que nacen, colapsan y vuelven a nacer, cada uno con sus propias leyes físicas, estructuras y misterios. Pero si esto es cierto, ¿cómo afecta nuestra comprensión del tiempo, la causalidad y el propósito mismo de la existencia? La cosmología cuántica de bucles también introduce un cambio en cómo entendemos el tiempo. En estas escalas cuánticas, el tiempo no es continuo, se fragmenta en intervalos mínimos. Esto significa que el tiempo, como lo conocemos, podría ser una ilusión macroscópica, surgiendo solo cuando el universo crece lo suficiente para que las leyes clásicas vuelvan a imponerse.
Este concepto no solo redefine el origen del universo, sino también nuestra relación con él. Aunque estos modelos son prometedores, no están exentos de críticas. Muchos físicos argumentan que aún carecemos de evidencia directa para confirmar la cosmología cuántica de bucles, pero esto no ha detenido la búsqueda. Experimentos futuros como los que planea el telescopio James Webb podrían darnos pistas más claras sobre el estado inicial del universo y si realmente hubo un rebote cuántico. A medida que indagamos más en estas teorías, una pregunta se hace inevitable. Si el universo es cíclico y siempre ha existido en alguna forma, ¿qué lo impulsa a repetir este ciclo una y otra vez? Para entenderlo, debemos mirar hacia la energía misma del cosmos, esa fuerza misteriosa que lo impulsa hacia el infinito y que quizás contiene el secreto de su perpetuidad. Porque lo que viene después no solo es una explicación de cómo el universo renace, sino también una exploración de los límites del tiempo mismo. El universo cíclico, un cosmos que nunca comenzó y nunca terminará. ¿Qué pasaría si todo lo que conocemos fuera parte de un ciclo eterno, una repetición infinita de nacimiento, expansión, contracción y renacimiento? La idea de un universo cíclico no es nueva, pero sigue siendo una de las teorías más asombrosas y desafiantes que jamás hayamos considerado. Un cosmos sin principio ni fin, donde cada momento es a la vez un final y un nuevo comienzo. En este modelo el universo no surgió de la nada. En lugar de ello, colapsó desde una forma anterior, comprimido hasta alcanzar límites extremos antes de rebotar y comenzar de nuevo. Pero no es solo una repetición mecánica. Cada ciclo es único. Las leyes físicas, la materia y las configuraciones cósmicas cambian ligeramente con cada rebote, creando una realidad siempre nueva y distinta. Uno de los principales desafíos de esta teoría es el problema de la entropía. Cada vez que el universo pasa por un ciclo, la entropía o el nivel de desorden debería aumentar. Esto significaría que, con el tiempo, el cosmos se volvería cada vez menos capaz de sostener estructuras complejas como las galaxias, las estrellas y, eventualmente, la vida. Sin embargo, los modelos modernos sugieren una solución intrigante. Durante las fases de expansión, el universo podría disipar gran parte de esa entropía acumulada, estabilizándose antes de colapsar nuevamente. Este ciclo eterno también redefine nuestra percepción del tiempo. En lugar de avanzar linealmente hacia un futuro distante, el tiempo se convierte en algo circular, una corriente que se dobla sobre sí misma. Este concepto no solo desafía nuestra comprensión científica, sino también nuestras nociones filosóficas. Si no hay un principio absoluto, ¿cómo podemos definir qué es antes o después? Los defensores de la teoría del universo cíclico argumentan que algunos fenómenos observados encajan mejor en este modelo que en el del Big Bang tradicional. Por ejemplo, ciertas anomalías en el fondo cósmico del microondas, como las diferencias de temperatura entre hemisferios, podrían ser restos de ciclos anteriores. Además, las fluctuaciones cuánticas, esas pequeñas variaciones en la energía que existen incluso en el vacío, también podrían ser evidencia de un cosmos que nunca dejó de existir. Sin embargo, esta idea no está exenta de críticas. Una de las principales objeciones es que, aunque los modelos matemáticos permiten ciclos infinitos, no explican completamente qué impulsa este proceso. ¿Qué fuerza mantiene este ritmo cósmico de colapso y expansión? Algunos teóricos sugieren que la respuesta podría estar en la energía oscura, esa misteriosa fuerza que actualmente impulsa la aceleración de la expansión del universo. Si la energía oscura puede cambiar su naturaleza con el tiempo, podría ser el catalizador que reinicia el ciclo. Por otro lado, existe un aspecto casi espiritual en la idea de un universo cíclico. Es un cosmos que nunca muere realmente, sino que se reinventa constantemente. Esto plantea preguntas profundas sobre nuestro lugar en esta danza infinita. Si cada ciclo es único, ¿qué significa nuestra existencia en este momento específico? ¿Es simplemente un accidente cósmico o somos parte de algo más grande? Pero esta visión también tiene implicaciones prácticas. Si el universo realmente es cíclico, entonces los datos que recopilamos hoy podrían contener pistas no solo sobre nuestro pasado, sino también sobre futuros ciclos. Esto abre la puerta a nuevas formas de investigar el cosmos, utilizando herramientas como el telescopio James Webb para buscar señales de ciclos anteriores en las profundidades del espacio. A medida que exploramos esta idea, nos enfrentamos a una verdad fascinante. Cuanto más aprendemos sobre el universo, más preguntas surgen. Y estas preguntas no solo nos llevan hacia el pasado, sino también hacia el futuro.
porque entender el ciclo cósmico no es solo una cuestión de ciencia, es una exploración de lo que significa existir en un universo infinito. Así llegamos al corazón de un misterio aún mayor. ¿Qué fuerzas realmente controlan la expansión y contracción del cosmos? ¿Podría ser la energía oscura la clave? Es momento de adentrarnos en esa enigmática sustancia que podría contener el mayor secreto del universo. Pero, ¿la energía oscura está dictando el destino del universo? En el vasto lienzo del cosmos hay una fuerza que actúa silenciosa pero implacable, la energía oscura. Esta sustancia misteriosa que representa casi 3/4 partes de todo el universo, está llevando a cabo un acto de expansión que parece no tener fin. Pero, ¿qué es realmente la energía oscura? ¿Y cómo podría ser la clave para entender el destino final del cosmos? Desde que los astrónomos descubrieron que el universo no solo se expande, sino que lo hace a un ritmo acelerado, la energía oscura se convirtió en uno de los mayores enigmas de la física moderna. Imagina un espacio que crece rápido más con el tiempo, separando las galaxias a una velocidad cada vez mayor. Este fenómeno no solo desafía nuestra intuición, también cuestiona las bases de nuestra comprensión sobre cómo funciona el universo. La energía oscura no es algo que podamos ver o tocar. No brilla, no emite radiación, y sin embargo, su efecto es innegable. Actúa como una especie de presión negativa que empuja al espacio a expandirse, venciendo incluso la atracción gravitacional de la materia que intenta mantener unida. Es como si el cosmos estuviera siendo inflado por una fuerza invisible. Lo más inquietante es que esta expansión no tiene un límite claro. Según los modelos actuales, la energía oscura podría seguir acelerando la expansión del universo hasta el punto en que las galaxias más lejanas desaparezcan de nuestra vista, dejando un cosmos frío, oscuro y vacío. Este escenario, conocido como muerte térmica, describe un futuro donde toda la materia está tan dispersa que nada nuevo puede formarse. Pero hay otra posibilidad, una aún más extraña. Si la energía oscura no es constante, sino que cambia con el tiempo, podría alcanzar un punto donde su fuerza sea tan grande que literalmente desgarre todo en el universo. Las estrellas, los planetas e incluso los átomos se descompuestos en sus partes más fundamentales en un evento conocido como el Gran Desgarro. Este sería un final abrupto y catastrófico para el cosmos. Sin embargo, algunos teóricos sugieren un destino diferente. Si la energía oscura se debilita con el tiempo, podría permitir que la gravedad retome el control. En ese caso, el universo dejaría de expandirse y comenzaría a contraerse, colapsando sobre sí mismo en un evento llamado el Gran Colapso. Este escenario conecta directamente con la idea del universo cíclico, donde cada colapso marca el inicio de un nuevo ciclo de expansión. Para entender la verdadera naturaleza de la energía oscura, los científicos están utilizando herramientas como el telescopio James Webb para observar las galaxias más distantes y medir cómo ha cambiado la expansión del universo a lo largo del tiempo. Estos datos podrían revelar si la energía oscura es una propiedad inherente del espacio o si está relacionada con alguna otra fuerza o partícula desconocida. Pero hay algo aún más fascinante. Si la energía oscura es tan poderosa, ¿podría ser también el motor que impulsa los ciclos cósmicos? Algunos modelos sugieren que, después de una expansión extrema, la energía oscura podría disiparse, permitiendo que el universo se estabilice y se contraiga de nuevo. Este proceso podría explicar cómo un cosmos aparentemente eterno logra mantener su ritmo. El impacto de la energía oscura en el destino del universo es innegable, pero también plantea una pregunta fundamental. Si esta fuerza está diseñada para expandirlo todo, ¿cómo afecta la formación de estructuras como las estrellas y los planetas? ¿Podría haber un equilibrio oculto entre expansión y cohesión que aún no comprendemos? Esta cuestión nos lleva a reflexionar sobre los elementos más fundamentales que componen el universo y cómo interactúan en este delicado equilibrio. Porque para entender el papel de la energía oscura, primero debemos desentrañar los misterios de las partículas y fuerzas que dan forma a todo lo que existe. Y es ahí donde entra en juego la materia oscura, esa otra cara invisible del cosmos que guarda tantos secretos como respuestas.